Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en este momento viendo el libro de Colosenses, ¿no? Estamos ya viendo otro libro, ojalá que sea de una gran bendición para cada uno de nosotros, esto que nos hemos podido ir aprendiendo. El día de hoy, la enseñanza tiene como título Fortalecidos, libertados y redimidos en Cristo, ¿sí? Vamos a estar en Colosenses 1, capítulo 1, versículo del 11 al 14. Yo solo quiero iniciar esta enseñanza haciéndoles una pregunta. Yo quiero preguntarles si ustedes alguna vez se han llegado a sentir débiles espiritualmente. Cada uno que se responda, ¿sí? Y pues les pregunto algo. Esto sí, por favor no lo manifiesten o contestes en cada uno. ¿Alguna vez han dudado de la salvación o de tu identidad con Cristo? Ojalá que podamos estar viendo cómo el Señor nos quiere hablar en estos versículos del 11 al 14. Porque vemos que Pablo nos está escribiendo, o le está escribiendo a los colosenses ¿desde dónde? Desde la cárcel, ¿cierto? Desde la cárcel, ¿cierto? Es donde les está escribiendo Pablo en este momento. ¿Y qué quiere él o qué desea? Poder fortalecer su fe y recordarles lo que Cristo ha hecho por ellos, ¿cierto? Entonces yo lo pondría en la actualidad, ¿cierto? Que recordemos lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, ¿sí? Hoy quiero que podamos ver tres cosas, si me lo permite. Podamos ver primero que Dios nos fortalece con su poder, ¿cierto? Segundo, que nos libra del poder de las tinieblas, ¿cierto? Y nos redime por la sangre de ¿quién? Por la sangre de Cristo, ¿cierto? Entonces ojalá podamos dejar este tiempo en las manos del Señor. Permítame que oremos, cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque has traído este libro tan grandioso, escrito por el apóstol Pablo, en donde nos enseña sobre tu fortaleza, nos muestra cómo nos libras del poder de las tinieblas y nos redime por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, vino en reemplazo de cada uno de nosotros, Señor, a morir. Porque donde merecíamos estar nosotros, fuiste tú, llevado a una cruz y te entregaste, porque la palabra lo dice así, no te obligaron, no fue porque fue una sentencia, sino porque tú te entregaste para poder limpiarnos de los pecados de cada uno, Señor. Gracias, Señor, por reconocer en nuestras vidas, Señor. También te agradecemos por el ayuno, Señor. Permite que podamos tener más ayunos, que podamos estar haciendo que nuestra vida pueda ser enfocada en todo lo que tú nos quieres mostrar, nos quieres enseñar, Señor. Y que el mensaje que has traído para el día de hoy, para cada uno de nosotros, nos pueda estar alimentando nuestro corazón y nuestras mentes, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos para tu gloria y honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, permítanme por favor que vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículos del 11 al 14. Dado que son 1, 2, 3, 4 versículos, les quiero pedir que los podamos leer todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por favor, vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 11 al 14. Entonces, para que me acompañen, por favor, dice el 11. 1, 2, 3. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Bueno, permítame que podamos empezar con lo que nos quiere decir el versículo 11, ¿cierto? Nos dice, Dios nos fortalece con su poder, ¿cierto? Entonces, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿cierto? Veamos cómo nos enfrentamos a la vida cristiana con nuestras fuerzas, sino nosotros no nos podemos decir que nos vamos a enfrentar a lo que tenemos diariamente con nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Sino con el poder de ¿quién? Con el poder de Dios, ¿cierto? La potencia de su gloria nos indica que es un poder ¿qué? Un poder sobrenatural, ¿cierto? Si fuera un poder cualquiera, sería fácil, ¿cierto? Pero veamos que nos quiere mostrar aquí cómo
no podemos definirlo. O sea, es algo que no tiene definición, esa potencia de su poder. Indica que no tiene explicación, pero que sí tenemos que ver cómo está actuando en nuestras vidas, ¿cierto? También nos da paciencia, pero esa paciencia ¿para qué? Para poder resistir las dificultades. Si alguno de los que estamos aquí no ha tenido dificultades, les pido por favor que oren por el mí, que sí he tenido muchas dificultades, porque cada uno de nosotros hemos tenido unas dificultades diferentes, porque el Señor quiere trabajar en cada una de nuestras vidas de forma diferente. Y longanimidad, que significaría que preservar con esperanza. Si cada uno de nosotros no puede preservar en esa esperanza de que el Señor va a venir por su iglesia, yo cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis en la iglesia y escuchar que el Señor a los primeros que se va a llevar es a su iglesia, ¿será que cada uno de nosotros sí espera que eso venga? ¿O está esperando? Yo, discúlpeme, pero yo lo anotaba acá. ¿Esperamos a que seamos los decapitados? ¿Esperamos que seamos los sacrificados después de que la iglesia se ha ido? Porque cuando eso pase, voy a empezar a creer. Entonces, ojalá que así no sea. Que tengamos esa longanimidad de poder preservar esa esperanza que tenemos. Esa esperanza que nos la han dado ¿en dónde? En su palabra. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan tener el teléfono de última generación? ¿Cuál es el último teléfono que ha salido? El iPhone 16 Pro Max, algo así, ¿cierto? Es el último teléfono que ha salido y ese teléfono yo me imagino que si es posible habla. Si es posible usted dígale, haga el aseo y él lo hará, me imagino. Pero ustedes se imaginan tener el teléfono más y la inteligencia artificial más avanzada, pero se imagina que estuviera sin carga, que estuviera sin batería. ¿Ustedes creen que funcionaría? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la energía que tenemos cada uno? ¿Cuál es la energía que tenemos como cristianos para cada día? El poder de Dios. Si no tenemos el poder de Dios como esa carga para poder avanzar, para poder estar en cada una de las situaciones de nuestra vida, debemos estar mirando a ver en dónde está puesta nuestra fe, ¿cierto? Ojalá que podamos buscar la fortaleza de Dios en oración y en la lectura de la palabra. A mí me parece muy importante y muy bueno que estemos haciendo el devocional, ¿sí? Yo anotaba aquí una frase que no voy a decir, pero ojalá que cada uno vea el ayuno como algo necesario y necesitado para su vida. Algo que preferí anotar fue que el miércoles pasado, ¿qué estaban haciendo? El miércoles pasado estaban todas las personas con una cruz en la frente. De pronto entendiendo o no entendiendo, yo no vengo aquí a señalarlos. Pero ese día en el devocional decía, son 40 días que va a venir para una Semana Santa. O para una semana, para estar con el Señor. ¿Por qué no en esos 40 días permitimos que estemos haciendo algo, un ayuno, de algo que esté afectando nuestras vidas? Si hay algo que está afectando nuestras vidas, que nosotros lo podamos poner en las manos del Señor primeramente. Y después que permitamos que ya no siga afectando nuestras vidas. ¿Sí? Entonces ojalá que esto pueda estar moviendo a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿cómo tratamos de enfrentar los problemas que tenemos a diario? ¿Siempre lo intentamos con nuestras propias fuerzas o se lo dejamos en las manos de Dios? Entonces, que cada uno nos respondamos cómo estamos afrontando los problemas, ¿cierto? Vamos a continuar. En la parte 2 dice, Dios nos libra del poder de las tinieblas. Nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Cuál será la potestad de las tinieblas? Yo solo les puedo decir que es una esclavitud. ¿Pero una esclavitud de qué? Una esclavitud de pecado. No hay otra forma de explicarlo. Veamos cómo cuando se está en esa esclavitud, ¿qué más se va a dar? Porque, discúlpenme, pero cuando yo estudié el libro de autoconfrontación, y si no les pasa, cuando no entra un pecado, normalmente se van a dar muchos más pecados. Normalmente no se da un solo pecado, se dan varios pecados en el trasegar. Por eso vamos a encontrar que el pecado del engaño, el temor, la condenación va a estar presente cuando dejamos que el pecado esté entrando en nuestras vidas. Por eso estamos diciendo en este momento, ¿estamos dejando que la potestad de las tinieblas gobierne nuestras vidas o que no gobierne nuestras vidas?
Y por eso vemos cómo Dios nos saca de ese dominio, ¿cierto? Y nos traslada ¿a dónde? A su reino. No tendríamos más que decir, porque eso es lo que quiere el Señor, trasladarnos de su reino a su reino, ¿cierto? Y esto no es algo malo, ¿cierto? Es algo que nos está llamando, ¿cierto? A que ya estemos en el reino de Cristo. Estamos aquí en esta tierra y muy seguramente muchos de ustedes han escuchado que nosotros no somos de esta tierra, ¿cierto? Ya estamos ¿en dónde? En el reino de Cristo. ¿Será que vivimos para Cristo o no vivimos para Cristo? Por eso vemos, y yo les traigo una ilustración, discúlpenme porque esta ilustración la traje de muchas cosas que pude vivir o pude compartir. Ustedes imagínense como un prisionero en una cárcel oscura y sin esperanza, pero un día alguien paga su fianza y lo logra trasladar o sacar de esa cárcel en la que está y llevarlo a la luz y a la libertad. Miren que cuando se está en ese lugar de la cárcel, la persona que está allá dice la libertad lo es todo, pero aun cuando lo tiene, aún no la valora. ¿Será que nosotros sí estamos valorando la libertad que nos ha dado Cristo del pecado o no la estamos valorando? Estamos dejando que cada vez que el Señor esté en nuestras vidas, no estamos reflejando esa salvación en Cristo y no estamos mostrando esa salvación en Cristo. Yo cuando escribía esto alguna vez tuve una enseñanza con otra persona, no les voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades, pero fácilmente esta persona me decía, la salvación se puede perder o la salvación no se pierde. Y yo le decía, pero no entiendo tu frase, porque para mí solo hay un sentir, ¿no? La salvación no se pierde. Dice, bueno, pero pues si la salvación no se pierde, demuéstrela, y si se pierde, cuídela. Yo le dije, de pronto muchas personas escuchan la enseñanza que usted está dando y lo único que están viendo es una justificación para poder decir, perdí la salvación. Pero ¿cómo podemos perder algo que nunca he tenido? ¿Cierto? Entonces cada uno de nosotros que pueda pensar en cómo ve la salvación. Podamos ver una pregunta que nos hacemos ahorita, ¿cierto? ¿Vivo como alguien que ha sido liberado del pecado? ¿O vivo como alguien que no ha sido liberado del pecado? ¿O sigo los hábitos y las actitudes que me hacen permanecer en esas tinieblas, en ese lugar en donde estoy en el pecado? Yo cuando le escribía esto y hacía estas preguntas, me preguntaba mucho, ¿será que nosotros sí hacemos cosas para salir del pecado? ¿O hacemos cosas para que el pecado siga? Y de pronto pasa más con las personas que podamos llegar, y disculpen que me incluya, pero si llegamos a tener algún pecado oculto, es porque aún estamos en las tinieblas, ¿cierto? Entonces, ojalá que podamos estar trabajando en algún momento y que no salga de aquí, tuve un pecado oculto. Pero la única forma en la que lo pude afrontar fue con la ayuda de Dios y después con un hermano en la iglesia. Ojalá, os los invito a que eso pase en nuestras vidas. Que podamos llevarlo primero a Dios y que después podamos con un hermano en la iglesia, pues si le tenemos mucha confianza y normalmente esperemos que sea el Señor, le podamos contar, porque Él nos va a aconsejar conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Ya como yendo por terminar, Dios nos redime y nos perdona ¿en quién? En Cristo. Yo creo que no hay otra respuesta. Si alguno de ustedes busca otra respuesta o quiere encontrar otra respuesta, es porque definitivamente no ha visto a Cristo, ¿cierto? Entonces, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Ayer hablábamos sobre la palabra redención, ¿cierto? ¿Qué significa? Pagar el precio para liberar a un esclavo. Esa sería la mejor definición de redención, ¿cierto? Porque cuando decíamos en tiempos antiguos había un esclavo y una persona pagaba, era la redención por sacarlo de ese lugar de esclavitud. ¿Quién pagó ese precio de esa esclavitud? Cristo en la cruz, con su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Decía en lo que yo estudiaba, Él no derramó una gota de más o de menos de sangre, Él derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Y por eso vemos cómo Jesús pagó con su sangre para poder darnos el perdón total de nuestros pecados. Yo también escribí aquí, cuando yo entré al seminario me hicieron unas preguntas para poder entrar. Y yo aún no tenía claro qué pasaba con mis pecados futuros, o de pronto con los presentes y con los pasados,
Pero el pastor me dijo, bueno, ¿y qué pasa con los futuros? Y yo dije, no, pues yo veré, no mentiras. Me dijo, no, el Señor lo ha perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros, porque el Señor ya conoce. Y no con eso quiere decir que ya sabe que vamos a pecar. Solo con esto está diciendo que Él quiere que nosotros podamos tener nuestra confianza puesta en Él. ¿Sí? Miremos que cuando un niño pierde una cometa o pierde un aparato, algo con lo que él se divierte, y alguien lo encuentra y lo vende en una tienda, en la hora de la compra, ahora es suya 2 veces, ¿cierto? Cuando un niño pierde un juguete y la persona va y lo compra para devolvérselo al niño, ¿cómo se siente el niño? ¿A usted no les ha pasado? ¿Solo me ha pasado a mí? Ahora todo me pasa a mí, a ustedes no. Pero es algo muy grandioso. Cuando un niño pierde un juguete y después puede la persona ir a comprarlo para regresárselo, se siente muy bien. Y eso es como el Señor quiere que nos sintamos en este momento que Él ha pagado por cada uno de nosotros. Entonces yo les pregunto, ¿han aceptado la redención de Cristo o todavía tratas de ganar ese favor de Dios con obras? ¿Será que todavía estamos pensando que es por obras que vamos a ir al cielo? Y si ya somos salvos, vivamos con gratitud por el perdón que el Señor nos ha dado. Ya concluyendo y para terminar, vemos cómo Dios nos fortalece con su poder. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas. A mí eso me parece increíble, no sé si a ustedes no les parezca increíble, pero a mí sí me parece increíble que podamos decir que en este momento Dios nos ha librado de ese poder de las tinieblas. Y por último, Dios nos ha redimido y perdonado en Cristo. Y ojalá que esto sea un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a la acción. Si te sientes débil, busquemos de la fortaleza en Dios. Si hay pecado en nuestra vida, recordemos que ya hemos sido liberados de ese pecado. Si hay dudas de la salvación, si alguno tiene dudas de la salvación, pues no le voy a decir que vaya al pastor, pero hay diferentes líderes y muchas personas en la iglesia que queremos hablar con ustedes para poder tener más dudas, como para poder mostrarles cómo dice su palabra y no tener más dudas de la salvación. Yo le doy gracias a Dios, y yo anotaba acá, en que en el otro lugar donde yo estuve, el pastor que enseñaba mostraba que la salvación se perdía. Y él me decía, le tengo versículos donde dice que la salvación se pierde. Yo la verdad cuando él me dijo eso, las otras personas tuvieron un gran conflicto con él, porque pues habían personas que decían que la salvación no se perdía. Y él decía, pues como pastor de la iglesia, decía que sí se perdía. Yo no tuve que, gracias al Señor, yo no tuve que pelear con él, sino solo que tuvimos que hacer, leer la palabra. Porque la palabra se defiende sola. No tenemos que usar armas ni ninguna otra forma. Yo le dije, listo, pues leamos lo que dice ahí. Si ahí dice que se pierden, bueno, yo estoy seguro de que no dice que se pierden. Pero de esa forma fue como ese pastor logró cambiar la enseñanza que hacía la iglesia, porque al final del ejercicio, gracias a Dios, no gracias por mí, sino gracias a Dios, pudo aprender que la salvación no se perdía. ¿Sí? Entonces, ojalá que esto nos lleve a que podamos enseñarle. A mí me gusta mucho como hemos estado en este tiempo de evangelización, en este tiempo de ayuno. Estemos también programados para poder venir a la vigilia. Sé que suena mucho como cuña, pero así lo anoté. Discúlpeme si es así, era como cuña. Pero es muy bueno estar en la evangelización. Ojalá que cada uno no lo vea como un tiempo en el cual estoy perdiendo el tiempo o estoy dejando que el sueño no esté en mi vida. De pronto estoy dejando es que Dios sí esté en mi vida, ¿cierto? Y solo para terminar, quiero, pues, si me lo permiten, hacer una dinámica con ustedes, ¿no? Porque la dinámica quiero hacerla con ustedes. Quiero que por favor se puedan hacer de a parejas de a dos. Quiero que quede muy claro porque es que no les gusta hacerse a parejas de a dos. Y después de que ustedes tengan a su pareja, puedan elegir una de las dos personas para que pueda ser vendado los ojos. O sea, se pueda tapar los ojos. ¿Sí?
Y que, por favor, pues como no son tantos, se puedan hacer aquí al frente, si me hacen el favor. Listo, y se venden los ojos, por favor, bueno, rápido. Pues es que cada uno, o si no cierren los ojos, pero me gustaría que cada uno tuviera algo con que se puedan vendar los ojos. Y todas las parejas se hagan aquí adelante, por favor. Puedan pasar a hacerse aquí adelante. Sí, claro. ¿Listo? Ya están las parejas acá con los ojos vendados. Aquí al frente, por favor. Bueno, ustedes cierren los ojitos. Para que... Pero el que cierre los ojos no haga trampa. No hagan... Sí, por favor, todos acá. Entonces, Las dos personitas acá. Vaya usted, le dice Lucy. somos las dos, qué susto. Que nos va a pasar aquí, pero de tapa pasamos que nos quedamos Bueno, como tenemos una persona que está, ya pasen aquí al frente, por favor, todos acá, todos. Tenemos una persona que tiene los ojos vendados o cerrados, ¿pues? Y hay otra que está sin vendarlos. La que está sin vendarlos solo va a cuidar, pastor, por favor, hágame ejercicio. Es que no sé si no lo puedo tienen espacio para que puedan estar aquí, cada uno. Me cuenten un poco cómo se sintieron cuando estaban en la oscuridad. ¿Cómo se sienten cuando van hacia la oscuridad? Bueno, ya vamos a compartir, tranquilos. En orden. Un momento, por favor. Bueno, Abby, ¿qué dice? ¿Cómo se sintió cuando estuvo con los ojos vendados? Pues, siendo sincera, no sabía si Chris me iba a guiar muy bien. Tenía miedo. ¿Cómo se sintió Debbie cuando venía con los ojos vendados? Insegura, mucho pueblo. ¿Cómo se sintió la señora Deyanira con los ojos vendados? Perdido, como con miedo, porque me da miedo la oscuridad. ¿Cómo se sintió el hermano Luis cuando estaba con los ojos cerrados o vendados y estaba? Hubo un choque. Hay un choque, ¿cierto? Varios choques, ¿cierto? ¿Cómo se sintió María Alejandra con los ojos cerrados o vendados? Miedo. Ah, Majo, ¿qué sentiste? Con los ojos vendados. Qué bien, ¿te sentiste bien con los ojos vendados? Bueno. Miren que hay momentos en que nosotros vamos para las tinieblas y sentimos que vamos para las tinieblas y aún así nos pasa a veces como Majo, nos sentimos miedo, ¿sí? Y hay veces que sentimos miedo, pero aún así seguimos caminando en la oscuridad. ¿Cómo se sintieron cuando ya podían ver? Caminando hacia el reino de Cristo. Miren que los obstáculos son los mismos, tanto si vamos para las tinieblas o si vamos para el reino de Cristo, los obstáculos son los mismos. Lo que pasa es que es de la forma distinta de cómo los estamos afrontando. ¿Cómo los afrontamos? ¿Con temor? ¿Con miedo? ¿O los afrontamos con seguridad y confianza en quién? En Cristo, ¿cierto? Yo solo les quise hacer esta dinámica para que nos podamos dar cuenta y podamos saber en cuál reino estamos. ¿Estamos en el reino de las tinieblas o estamos en el reino de Cristo? Porque si pasan cosas en nuestra vida que nos hacen andar en oscuridad para sentir miedo, ¿en cuál reino estamos? Si pasan cosas en nuestra vida que nos van a dar antes confianza y nos permiten llegar a Cristo, ¿por cuál camino estamos yendo? Sé que estar a las oscuras es difícil para cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero
lo que nos ha prometido el Señor es que nos quiere sacar de esa oscuridad, de esas tinieblas. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque nos quiere fortalecer en la luz. ¿Para tener qué? Tener su poder, tener su confianza, poder andar con Él de la mano. Ustedes andaron con una persona que de pronto no era tan buena guiándolos, pero si ustedes dejan que Dios los guíe, van a tener a la mejor persona, porque va a ser una guía sobrenatural, con un poder sobrenatural para guiarlos. También nos va a librar de las tinieblas y de esa oscuridad. Ya no vamos a estar perdidos. Yo no sé si ustedes en la oscuridad se sintieron perdidos. Así supieran que estaban en la iglesia, se sentían perdidos. Se sentían que no sabían para dónde iban. Pero solo les puedo decir que cuando dejamos todo en manos de Dios, vamos a saber para dónde vamos. Y ojalá que cada uno haya tomado esto como una enseñanza, en donde podamos decir al final en cuál área de nuestras vidas necesitamos luz. Y los invito a que podamos estar siempre orando por fortaleza, por libertad y por esa gran redención en Cristo Jesús. Entonces, que podamos cerrar nuestros ojos, terminemos en oración. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Permítenos poder estar siempre fortalecidos, poder estar en luz, ¿cierto? Y ser luz para todas las personas que puedan estar cerca, Señor. Que podamos entender que tenemos tu poder para poder estar avanzando, para poder tomar decisiones, Señor. Que podamos entender que también nos estás librando de las tinieblas, Señor. Y que ya no estamos perdidos en el pecado, sino que ya nos has permitido entender que el pecado pasado, presente y futuro, ya lo llevamos ante ti, Señor. Y pedimos total arrepentimiento de nuestro pecado para poder poner la mirada en ti y la confianza en ti, Señor, que nos has redimido y nos has perdonado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque queremos salir de esa oscuridad y de esas tinieblas para poder estar en la luz, Señor. Permite que podamos entender que tú eres el único que puede hacer que pueda llegar esa luz a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. A ti sea siempre la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, Giovanni.